Estaba acurrucada en mi viejo y hundido sofá, con una cálida manta sobre mis piernas y un tazón de palomitas de maíz a medio comer al alcance de la mano. Era una de esas raras noches en las que el mundo exterior parecía en silencio, casi inquietantemente. El suave brillo del televisor parpadeaba contra las paredes mientras mi serie favorita se reproducía, arrastrándome más profundamente en su historia. Todo lo relacionado con el momento debería haber sido reconfortante. Y entonces la pantalla se congeló. Por una fracción de segundo, pensé que era solo un buffering, algo molesto, pero inofensivo. Pero la congelación no vino con la habitual rueca o barra amortiguadora. En cambio, la pantalla quedó completamente quieta, en mitad de la escena, y los personajes se mantuvieron en movimiento. Fruncí el ceño y me incliné para agarrar el control remoto. Antes de que pudiera presionar algo, apareció una notificación. Su texto blanco en negrita atravesó el silencio de la habitación. Está en la puerta. Lo miré, confundido. Al principio, supuse que se trataba de algún truco de marketing extraño. Tal vez Netflix estaba experimentando con promociones inmersivas. «Qué raro», murmuré en voz baja, forzando una risa nerviosa. Pero la risa se sintió hueca y el silencio en la habitación se hizo más denso, más pesado. La notificación parpadeó y la pantalla se quedó en negro. No solo el habitual tono negro apagado del modo de espera, sino también la oscuridad total, tan oscuro que apenas podía distinguir el reflejo de mi sala en él. Y fue entonces cuando lo noté. Mi propia silueta, recostada en el sofá, pero algo se sentía mal. Los bordes del reflejo parecieron ondularse levemente, como agua perturbada por la más leve brisa. Me enderecé instintivamente, mis ojos se dirigieron a la puerta al otro lado de la habitación. El candado estaba puesto. Podía ver el cerrojo claramente desde donde estaba sentado. Aún así, los latidos de mi corazón se aceleraron, tamborilando en mis oídos lo suficientemente fuerte como para ahogar el zumbido distante del refrigerador en la cocina. Tal vez sea solo un error, susurré, tratando de convencerme a mí mismo. Pero las palabras sabían mal. Sentí un nudo en el estómago, un miedo frío envolviéndose alrededor de mi pecho como una cadena de hielo. Mi mirada permaneció pegada a la puerta, mi mente dando vueltas con preguntas que no quería responder. Cogí mi teléfono sobre la mesa de café, necesitando algún tipo de consuelo, una distracción, un amigo a quien enviarle mensajes de texto, cualquier cosa que rompiera el hechizo de este extraño momento. Pero cuando desbloqueé la pantalla, me di cuenta de que mi señal había desaparecido, sin rejas. Solo las palabras burlonas, sin servicio. Me temblaron las manos y dejé el teléfono, tratando de controlar mi respiración. Me dije a mí mismo que era solo una coincidencia, un fallo, mal momento, pero en el fondo sabía que había algo más, algo más. Lo sentí, como la sensación de cosquilleo de unos ojos mirándote cuando estás solo. La habitación se sentía sofocante y el silencio ahora era insoportable. Cada crujido de las viejas tablas del suelo y cada suave susurro del viento del exterior me provocaban escalofríos. Volví a mirar el televisor, esperando que se hubiera reiniciado. Quizás la serie se había reanudado. Quizás todo esto estaba en mi cabeza. Pero la pantalla permaneció oscura, un vacío negro que no reflejaba nada más que mi creciente terror. Luego, por razones que no puedo explicar, susurré en el silencio, «Hola». Ninguna respuesta, ni siquiera el eco de mi propia voz. Solo silencio. No sé por qué lo dije ni qué esperaba oír, pero la habitación parecía viva, como si estuviera esperando que algo o alguien respondiera. Mis ojos volvieron a la puerta. La cerradura todavía estaba allí, pero ¿fue eso suficiente? Apreté más la manta a mi alrededor. La suave tela ahora se sentía como un frágil escudo contra lo que pudiera haber ahí afuera. Oh, aquí dentro. Vivo solo en un modesto apartamento de una habitación escondido en un rincón tranquilo de la ciudad. No es mucho, pero es mío, pequeño, acogedor y, por lo general, un refugio después de largos días. Noches como esta eran mi santuario. Una manta calentita, un bol de palomitas sazonadas como a mí me gustaba y una serie para ahogar al mundo. Esta noche no fue diferente, o al menos eso es lo que pensé. El mensaje en la televisión no solo me asustó, se sintió dirigido. Él está a la puerta. Esas palabras daban vueltas en mi cabeza como un disco rayado, y cada repetición las hacía sentir más pesadas. Intenté razonar conmigo mismo. Seguramente se trataba de algún fallo extraño. ¿Pero por qué ese mensaje? ¿Por qué ahora? Agarré mi teléfono, esperando algo de claridad, pero la pantalla estaba vacía, sin llamadas perdidas, sin textos y ningún servicio.
Mi pecho se apretó. Me dije a mí mismo que era una coincidencia. Quizás la señal era simplemente irregular. Aún así, no pude evitar que mis ojos se dirigieran hacia la puerta. Estaba cerrada con llave, con el cerrojo cerrado, como siempre. Incluso me levanté y tiré de él. El tintineo metálico de la cadena me castigó por un segundo. No pasa nada, murmuré, aunque mi voz sonó más temblorosa de lo que esperaba. Aún así, el pensamiento invadió, sin ser invitado e implacable. ¿Qué pasa si realmente hay alguien ahí fuera? Forcé una risa, tratando de romper la tensión. El algoritmo de Narfex se está volviendo demasiado avanzado, dije en voz alta, como si bromear conmigo mismo pudiera ahuyentar la inquietud. Pero el silencio que siguió se tragó mis palabras por completo, dejando solo el leve zumbido del refrigerador de fondo. Volví a sentarme, tratando de concentrarme en lo mundano. Las palomitas se habían enfriado. La habitación, antes reconfortante, ahora parecía inquietantemente silenciosa. Cada crujido del viejo suelo de madera se sintió amplificado. Mis ojos volvieron a la puerta, atraídos por ella como si de repente se hubiera convertido en la pieza central de la habitación. Entonces, surgió un recuerdo, el invierno pasado, cuando el vecino de arriba había llamado a la puerta para pedir prestado azúcar. Había sido tarde, inesperado, pero inofensivo. Me reí de eso después. Pero esto fue diferente. No hubo ninguna explicación amistosa, ninguna razón inocente para calmar mis nervios. No podía evitar la sensación de que alguien, o algo, me estaba mirando. A continuación revisé las ventanas, mirando a través de las cortinas lo suficiente para observar la calle de abajo. Vacío, sin sombras, sin movimiento. Las habituales farolas brillaban débilmente contra el pavimento, pero esta noche parecían más débiles, más tenues. Casi como si ellos también estuvieran inseguros de lo que podría estar acechando fuera de la vista. Una ráfaga de viento sacudió el cristal y me estremecí. «Contrólate», susurré, frotándome los brazos para luchar contra el repentino escalofrío que no era solo del aire. Pero por mucho que intentara convencerme, el sentimiento persistía, la persistente sensación de que no estaba solo. Y entonces, como si se burlara de mí, el más débil sonido resonó en el pasillo más allá de la puerta. Una confusión, apenas audible, pero inconfundible. Me quedé sin aliento y me quedé helado. Fue mi imaginación. O acababa de oír a alguien moverse. Quería comprobarlo. Quería fingir que no era nada. Pero mis piernas se negaron a cooperar, pegadas al suelo. En cambio, me quedé allí sentado, con el corazón acelerado y cada nervio de mi cuerpo gritándome que me quedara quieto. Porque en el fondo lo sabía, fuera lo que fuese lo que había ahí fuera, no era algo que quisiera encontrar. Justo cuando comencé a convencerme de que todo era una extraña coincidencia, lo escuché, un golpe. Débil, deliberado. No es el tipo de golpe que se escucha cuando alguien tiene prisa o está impaciente. No, esto fue lento, rítmico, calculado. El sonido era tan sutil que al principio pensé que lo había imaginado, pero luego volvió, firme y deliberado, como si quienquiera que estuviera allí fuera lo supiera. Sabía que ya estaba nervioso. Se me cortó el aliento y me quedé helada. Cada músculo de mi cuerpo se tensó como un resorte. No me atrevía a moverme, ni siquiera me atrevía a respirar demasiado fuerte, como si el más mínimo sonido mío pudiera confirmar a quien llamaba que estaba en casa. Los segundos se prolongaron, cada uno una vida. Me esforcé por oír algo más, pasos, arrastrar los pies, cualquier cosa que me diera una pista sobre lo que estaba pasando. Pero solo hubo silencio, opresivo y absoluto. Y entonces, tan repentinamente como empezaron, los golpes cesaron. Eso debería haber sido un alivio, pero no lo fue. El silencio que siguió fue peor. La ausencia de sonido se sintió intencionada, casi burlona. Mi mente se aceleró, buscando frenéticamente posibilidades. Quizás fue un vecino. Alguien llama a la puerta equivocada. O una broma. Pero ¿quién llamaría a la puerta a esta hora y no diría nada? Miré el reloj de la pared. 1:13 de la mañana. Mi vecindario no estaba exactamente animado y, a esta hora de la noche, los pasillos fuera de mi departamento generalmente estaban en silencio. Nadie debería estar ahí afuera. Nadie debería estar llamando. Tragué fuerte, tratando de calmar mis nervios, pero el nudo en mi estómago se apretó. En contra de mi buen juicio, pensé en la mirilla. La idea de levantarse, de cruzar la habitación, le parecía insuperable. Pero al mismo tiempo, no podía quedarme sentado sin hacer nada. Mis ojos se dirigieron a la puerta. Parecía más grande de lo que debería, como una pared que me separaba de lo que había al otro lado.
Un recuerdo surgió espontáneamente, una historia que había oído años atrás sobre robos. La gente llamaba suavemente para comprobar si había alguien en casa. Si nadie respondía, entrarían a la fuerza. ¿Era eso lo que era? Mi corazón latía con fuerza ante el pensamiento, la idea de que alguien acechara a solo unos metros de distancia. Pero algo en los golpes se sintió diferente. No fue frenético ni apresurado, como si alguien intentara entrar. Estaba demasiado tranquilo, demasiado deliberado. Tomé mi teléfono nuevamente, orando por una señal, pero la pantalla me devolvió la mirada, burlándose de mí con su notificación sin vida de sin servicio. Un sudor frío brotó de mi frente. Mi apartamento nunca me había parecido tan pequeño, tan vulnerable. Las paredes que antes parecían seguras ahora se sentían delgadas, como si lo que fuera que estuviera afuera pudiera ver a través de ellas. ¿Quién está ahí?, susurré, apenas audible. Las palabras me parecieron extrañas, como si no fuera yo quien las dijera. Quedaron suspendidos en el aire, sin respuesta. Me quedé congelada, esperando, escuchando. Tal vez me había imaginado el golpe. Tal vez fue solo un sueño, algún truco retorcido de mi mente cansada. Pero por mucho que quisiera creer eso, no podía evitar la sensación de que no estaba sola. Que quienquiera que hubiera llamado todavía estaba ahí fuera, esperando. Y entonces esperé también, sin apenas atreverme a moverme, con la esperanza de que si me quedaba quieto el tiempo suficiente, desaparecería. Pero en el fondo no estaba tan seguro. Sabía que era una mala idea, pero la atracción de la curiosidad era más fuerte que el miedo en mi estómago. Los golpes habían cesado, pero la sensación que dejaban se adhirió a mí como una segunda piel. Necesitaba comprobarlo. Necesitaba saberlo. Entonces, me arrastré hacia la puerta. Cada paso lento y deliberado, mis calcetines silenciaban mi movimiento contra el piso de madera. Mi pulso retumbaba en mis oídos cuando llegué a la mirilla. Presioné mi ojo contra él, apenas atreviéndome a respirar. Nada. No había nadie allí. El pasillo exterior estaba vacío, débilmente iluminado por la parpadeante luz del techo que siempre parecía a punto de apagarse. El alivio me invadió, pero fue fugaz, un velo fino que apenas cubrió la inquietud que persistía. El silencio se sentía mal, como si estuviera conteniendo la respiración, esperando algo. Di un paso atrás, exhalando temblorosamente. Ver. No hay nada allí, susurré para mis adentros. Las palabras eran más para mi propia seguridad que cualquier otra cosa. Pero cuando me di la vuelta, mis ojos captaron algo, un destello de movimiento a través de la habitación. Mi corazón dio un vuelco. La ventana. Una sombra se deslizó a través de él, el tiempo suficiente para que pudiera registrarla antes de que desapareciera en la oscuridad. Era demasiado rápido para distinguir los detalles, pero estaba ahí, y no era mío. Me quedé paralizada y el aliento se me cortó en la garganta. Por un momento, me quedé clavado en el lugar, mi mente buscando una explicación racional. Quizás fue solo un truco de la luz, o la rama de un árbol meciéndose con el viento. Pero la parte lógica de mí, la parte desesperada por tranquilizarme, estaba perdiendo terreno ante algo más frío y oscuro. Corrí hacia la puerta, comprobando 2 veces la cerradura, incluso tirando de ella para estar segura. Mis manos temblaron cuando accioné el interruptor al pestillo secundario. El kick del metal contra el metal resonó demasiado fuerte en el silencio opresivo. Luego me volví hacia las ventanas. Cada paso se sentía más pesado. Las sombras en las esquinas de la habitación parecían estirarse y moverse a medida que me movía. Cuando llegué a la ventana, presioné mi espalda contra la pared al lado, asomándome por el borde de la cortina. La calle de abajo estaba tranquila, sin vida. El débil resplandor de las farolas iluminaba la acera, pero nada parecía fuera de lugar. Sin cifras, ningún movimiento. La misma calle vacía que había contemplado innumerables veces antes. Pero esa sombra había sido real. Lo sentí en mis huesos. La forma en que se movía, deliberada y suave, no era natural. No fue el viento. Cerré la cortina con un fuerte tirón y di un paso atrás, agarrando con fuerza el borde de la tela con las manos. «Solo estás imaginando cosas», murmuré. Las palabras cayeron en contra de la creciente tensión en la habitación. Pero mi mente se negó a calmarse. El recuerdo de la sombra se reproducía en bucle, burlándose de mí con su presencia y ausencia. En el fondo, lo sabía mejor. No fue paranoia. Algo había estado ahí y quería que yo lo supiera. Pensé que si podía distraerme, todo volvería a la normalidad. Entonces, tomé el control remoto y volví a encender el televisor. Pero lo que apareció en la pantalla no fue mi programa,
ni siquiera el menú habitual de Netflix. No, esto era algo completamente distinto. La pantalla mostraba mi sala de estar. No era una sala de estar genérica, ni una transmisión pregrabada, era mi sala de estar. Reconocí la manta que cubría el sofá, el cuenco de palomitas de maíz sobre la mesa, incluso la forma en que la lámpara del rincón proyectaba su cálido y familiar resplandor. Me quedé mirando la pantalla, congelada, mi mente tratando desesperadamente de encontrarle sentido. Y entonces apareció el mensaje. ¿Por qué no abres la puerta? Mi pecho se apretó y mi garganta se secó. Parpadeé, esperando haberlo leído mal, pero las palabras se quedaron ahí, burlándose de mí. No podía moverme. Sentí las piernas como si estuvieran hechas de plomo y mi mente daba vueltas con mis pensamientos, ninguno de ellos útil. En algún lugar muy dentro de mí, sabía que debía mirar hacia otro lado, pero no podía. Mis ojos estaban pegados a la pantalla, buscando, ¿qué? ¿Una señal? ¿Una pista? Y entonces me di cuenta, la imagen no era estática. El más leve parpadeo en la esquina de la pantalla llamó mi atención. Algo se movió. Se me dio un vuelco el estómago cuando me di cuenta de que el cuenco de palomitas de maíz no estaba ahí. Se movió ligeramente, como si alguien, o algo, hubiera empujado la mesa. Tropecé hacia atrás y mi respiración se hizo entrecortada y superficial. Agarré mi teléfono, mis manos temblaban tan violentamente que casi lo dejó caer. Necesitaba llamar a alguien, a cualquiera. Mi mamá, una amiga, incluso la policía. Pero cuando desbloqueé la pantalla, me devolvieron las mismas palabras burlonas, sin servicio. El pánico se apoderó de mi pecho mientras caminaba por la habitación, agarrando el inútil teléfono como si de alguna manera pudiera protegerme. ¿Qué es esto? ¿Lo que está sucediendo? Le susurré a la habitación vacía. Mi voz sonaba extraña, pequeña, como si ya no me perteneciera. Intenté razonar conmigo mismo. Quizás se trataba de algún tipo de broma elaborada. Un hacker podría haber intervenido en el televisor, ¿verdad? Pero ningún hacker pudo sincronizar una transmisión en vivo de mi apartamento. Y ningún hacker sabría exactamente cómo llevarme al límite de esta manera. Mis pensamientos dieron vueltas. ¿Era alguien mirándome? ¿Un extraño que había estado planeando esto todo el tiempo? ¿O fue algo peor? Algo que no pude explicar. Dejé de caminar y volví a mirar la televisión, medio esperando que el mensaje cambiara de nuevo. El silencio me oprimía como un peso y el único sonido era el latido de mi corazón. Cada instinto me gritaba que me fuera, que saliera. ¿Pero a dónde iría? No podía escapar de la sensación de que quienquiera, o lo que sea, que estuviera haciendo esto no estaba simplemente afuera de la puerta. Ya estaba aquí, en mi casa, esperando que yo diera el siguiente paso. No sé cuánto tiempo estuve allí sentado, mirando la puerta, esperando que se abriera de golpe. Me dolían los músculos por la tensión y cada sonido se magnificaba, cada crujido de las tablas del suelo, el débil silbido del viento a través de las rendijas de la ventana, incluso el distante zumbido del frigorífico. Cada ruido parecía una advertencia, un preludio de algo peor. Quería moverme, hacer algo, cualquier cosa, pero el miedo me había inmovilizado. Mis manos agarraron el borde del sofá como si fuera lo único que me mantenía atado a la realidad. El aire en la habitación se sentía pesado, espeso con el tipo de silencio que no pertenece a un hogar. Me sentí como si no estuviera sola, aunque no podía ver a nadie ni a nada. Las horas se prolongaron y cada minuto parecía una eternidad. No sé cuándo el cansancio empezó a superar el miedo, pero recuerdo la tenue luz del amanecer atravesando las cortinas. Estaba débil y pálido, pero se sentía como un salvavidas. De alguna manera, me dio el coraje para moverme de nuevo. Me levanté lentamente, con las piernas rígidas e inestables, y caminé hacia la puerta. Cada paso fue deliberado, mis oídos se esforzaban por detectar el más mínimo sonido de movimiento. Cuando lo alcancé, mi mano se cernió sobre la cerradura por un momento, temblando. Mi mente me gritó que me detuviera, que simplemente la dejara cerrada. Pero no pude. Tenía que saberlo. Abrí la puerta y la abrí. Sonó un poco al principio, luego más ampliamente. El pasillo estaba vacío. No había huellas, ni señales de que alguien hubiera estado allí. Afuera el aire estaba tranquilo y no dejaba rastros del caos que había sentido en el interior. Fue simplemente nada. Pero la ausencia de pruebas no resultó tranquilizadora. En todo caso, empeoró las cosas. Quienquiera que fuera, o lo que fuera, no había dejado rastro, y eso me hizo sentir más vulnerable que nunca. La puerta se cerró con un kick cuando la cerré de nuevo, revisando 2 veces la cadena y el cerrojo. Estaba seguro.
pero el peso de la inquietud me oprimía como si no lo hubiera sido. Aquella mañana desconecté la televisión. No podía soportar mirarlo más, no podía soportar la idea de ver otro mensaje o, peor aún, otra imagen de mi sala de estar. Pero incluso con la televisión apagada, las cosas no han vuelto a la normalidad. A veces, a altas horas de la noche, juro que puedo escuchar débiles susurros provenientes de él. No es lo suficientemente fuerte como para distinguir las palabras, solo un suave murmullo, como si alguien hablara desde el otro lado de una pared. Y a veces me sorprendo mirando la pantalla, casi esperando que parpadee por sí sola. Nunca lo hace, pero la sensación de que podría ser suficiente para mantenerme despierto por la noche. No le he contado a nadie lo que pasó. No precisamente. ¿Cómo podría? ¿Quién me creería? La mayoría de los días trato de convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Un fallo, estrés, algo explicable. Pero entonces escucho un sonido, algo demasiado deliberado para ignorarlo, o vislumbro un movimiento en el rabillo del ojo, y lo sé. Lo que sea que llamó a mi puerta esa noche no se ha ido. Puedo sentirlo, siempre mirando, esperando. No es ruidoso. No hace evidente su presencia, pero está ahí, persistiendo en los límites de mi vida, fuera de mi alcance. Incluso ahora, mientras les digo esto, puedo sentirlo. Esa sensación de ser observado, de algo acechando más allá de mi vista. Sigo esperando que si comparto esto, alguien me entenderá. Quizás hayas experimentado algo similar. Quizás tengas respuestas. Porque yo no tengo miedo de que si no lo resuelvo pronto, podría perder la cabeza. Y esta fue la historia de uno de nuestros seguidores. Si tú también quieres que contemos tu historia, déjala en los comentarios debajo de este video. Y si te gustó este video y quieres ver más contenido como este, hemos preparado el próximo video especialmente para ti. Haz clic aquí para verlo.